momento acerca de lo que es el arrepentimiento y cómo nuestro Señor nos llamó a arrepentirnos de nuestros pecados. Marcos capítulo 1, versos 1 al 8, que dice a la letra: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío un mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. Y era bautizado por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar el corvado de la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Versos 14 y 15. Después de Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el Evangelio de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Hasta ahí la palabra de nuestro Señor. Aquí vamos a la introducción que hace el evangelista, el amanuense, el secretario, como usted le quiera llamar, de Pedro, o a Marcos, el hijo de María, una mujer que vivía, una mujer acaudalada de Jerusalén. Este muchacho, cuando Jesús fue arrestado, se cree que él fue a la parte donde Jesús fue arrestado, envuelto en una sábana, porque él estaba acostado, durmiendo, cuando llegaron a decir que iban a arrestar al Señor. Entonces él corrió para querer avisar a Jesús que se escondiera porque lo iban a arrestar. Y no teniendo más que ponerse, se envolvió en la misma sábana con la que estaba. Y dice que cuando llegó al lugar, ya estaba la guardia ahí, y uno de la guardia quiso agarrarlo, arrestarlo a él, y él corrió desnudo, y dejando la sábana en las manos del guardia. Este era un muchacho cristiano. Se cree que era muy posible que era primo hermano de Bernabé, o sobrino también del apóstol Pablo. O sea, todo esto, hermanos, para tener contexto, él está relatando un acontecimiento. ¿Cuál es el acontecimiento? Bueno, el acontecimiento del bautismo de Jesús, y cómo Juan había bajado al Jordán para bautizar. Para el bautismo de Juan es un bautismo de arrepentimiento del pecado. Ahora, yo quiero que meditemos en algo. La urgencia del arrepentimiento. Es imperativo que nosotros nos arrepentamos. ¿Pero de qué nos vamos a arrepentir? Algunos argumentan que debemos arrepentirnos de nuestros pecados para salvación. Sí, pero eso es un argumento muy ambiguo, para decirlo de otra manera. Nosotros, hermanos, vimos la semana pasada que cuando nosotros recibimos una nueva vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, pero sobre todo nuestra mente, recibe una nueva identidad, una nueva razón de por qué ser. Entonces nosotros tenemos que arrepentirnos de haber ofendido a Dios. No tenemos que arrepentirnos pensando: con esto vamos a obviar el infierno, con esto vamos Dios no va a perdonar y ya no vamos a ir al infierno. No es esa la razón. La razón del arrepentimiento tiene que ver con tampoco un remordimiento, es con un dolor profundo en nuestro ser por haber ofendido la santidad de Dios. Juan dice que llamaba a la gente al arrepentimiento
sigue la misma línea de Juan. Cuando ya Juan fue arrestado, puesto en prisión, y estaba solamente esperando el momento de ser decapitado, también Jesús empezó a predicar el mismo mensaje, como nos lo dice en el verso 15. El tiempo se ha cumplido. ¿De qué tiempo está hablando? El tiempo de la venida del Mesías se ha cumplido. La hora del Mesías ha llegado. Por eso es que Juan fue arrestado. Porque tenía que dar paso al que verdaderamente podía traer arrepentimiento y salvación de sus pecados. Era Jesucristo, nadie más. Juan era solamente, vean lo que dice los primeros versículos. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es decir, Marco introduce su argumento diciendo, este es el inicio del Evangelio de Jesucristo. Y luego dice, y agrega otra cosa, Hijo de Dios. No está diciendo hijo de José y de María, hijo de la fulana, no, está diciendo, es el Hijo de Dios. ¿Por qué es importante este hecho? Porque solamente el Hijo de Dios podía perdonar pecados. Solamente Dios puede perdonar pecados. Solamente Dios puede llamar a la persona al arrepentimiento. Solamente Dios puede proveer la vida eterna a la persona. Entonces yo quiero hablar de tres cosas en esta tarde. La primera es, ¿qué es el arrepentimiento? Segundo, ¿por qué debemos confesar nosotros con fe? O una constricción con fe. Y la tercera es la perseverancia en el arrepentimiento. Dios nos salva, Dios nos provee vida eterna, pero tenemos una responsabilidad nosotros, y es de mantenernos en santidad delante de Dios. Así que aquí no podemos nosotros aceptar la doctrina de salvo siempre salvo. No sé si han escuchado ustedes esa doctrina. Es una doctrina que va fuera de las Escrituras. Nosotros somos salvos, pero también tenemos una responsabilidad nosotros se nos ha dado por gracia la salvación. En la salvación nosotros estamos inertes, estamos sin posibilidad de hacer algo para ser salvos. Pero cuando ya somos salvos, tenemos la responsabilidad de mantenernos en santidad delante de Dios, midiendo nuestros pensamientos, midiendo nuestro vocabulario, midiendo nuestras actitudes, midiendo todo aquello que denigra o va en contra de la santidad de Dios. Eso es lo que yo quiero hablar en esta tarde, hermano. ¿Qué es arrepentimiento? Hermano, es un cambio de mente, es un cambio de actitud, es un cambio de dirección. Y como decíamos la semana pasada, es darle la espalda al mundo y ver a Cristo de frente todo el tiempo. Eso es arrepentimiento, sabiendo que nosotros somos los que hemos ofendido a Dios. Dios nunca nos ha ofendido a nosotros, ni nunca ha hecho nada que pueda dañarnos a nosotros, porque esto va en contra de la naturaleza de Dios. Todo lo que Dios hace siempre sigue un fin, y es primero la gloria de su nombre y el beneficio que trae a nosotros eso que Él está haciendo. Entonces, ¿cómo sé que me he arrepentido de mis pecados? ¿Cómo lo puedo llegar a entender? Entonces, es una convicción interna la que nosotros tenemos, de que hemos ofendido a Dios, pero que ahora Dios nos ha perdonado, nosotros hemos sido limpiados de nuestro pecado. Y esta es una obra del Espíritu Santo en nosotros. No es algo que nosotros producimos, es la obra del Espíritu Santo en nosotros que nos dice si somos salvos o no somos salvos.
Yo no puedo saber quiénes son salvos de los que están aquí. No puedo. Pero el Espíritu Santo sabe. Dios sabe. El Hijo sabe quiénes son salvos. Y Él da convicción en su corazón de esta salvación. Hermanos, así es que la convicción no solamente una convicción por estar ahí, sino que esta convicción por medio de la obra del Espíritu produce fruto en nosotros. Frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos de ser llamados hijos de Dios. Entonces nosotros vamos caminando, es una santificación progresiva y es un arrepentimiento también progresivo, es decir, nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados todos los días, porque todos los días pecamos delante de Dios. Entonces, cuando hablamos de arrepentimiento, es importante tener la doctrina correcta. Porque algunos erróneamente creen que arrepentirse es ayudar a Dios en nuestra vida de santidad. O sea, yo oro, yo hago vigilias, yo hago ayunos, yo leo la Biblia, ¿se dan cuenta? El simple término, el simple pronombre personal propio, yo, ya está fallando. Yo hago esto. Pero la Biblia dice, Él hizo lo que tenía que haberse hecho. Entonces, hay algunos que creen que después de que yo soy salvo, yo tengo que mantener haciéndome diferentes cosas para poder ser salvo. Por otro lado, están aquellos que son mucho más peligrosos, que dicen, bueno, ya soy salvo, de hoy en adelante yo puedo hacer lo que se me venga en gana, porque al final soy salvo. Esta es la doctrina de salvo, siempre salvo. Y lo que hace salvo a una persona es levantar la mano y hacer una oración, a veces más psicológica que del corazón, y con eso son salvos ya. No, hermanos, esa no es la doctrina correcta. La doctrina correcta es la que nosotros profesamos desde las Escrituras, que dice que en la salvación nosotros estamos muertos. No podemos ayudar a Dios de ninguna manera a hacer a que nos salve. Pero cuando Dios ya nos ha salvado, nosotros tenemos la responsabilidad de practicar aquellas cosas que nos unen a Dios y no que nos alejan de Dios. ¿Cuáles son aquellas cosas? Bueno, hay muchas disciplinas. Por ejemplo, la asistencia a los servicios. Es una disciplina que a veces nosotros la pasamos desapercibida. Pero asistir regularmente a la iglesia es importante, especialmente el día domingo. ¿Ustedes alguna vez han escuchado el concepto de ir a la iglesia? ¿Para qué vamos a la iglesia? Bueno, la reunión de los santos, es decir, los que estamos aquí hoy, es una reunión convocada por Dios. Es Dios el que nos llama a la adoración. Y nosotros respondemos a ese llamado con himnos y cánticos y ofrendas y escuchando reverentemente la palabra de Dios. Esta es una forma de responder a Dios al llamado que Él nos ha hecho, pero a la vez es una disciplina que nos ayuda al crecimiento y al desarrollo personal, pero colectivo también. Personal en el sentido que me ayuda en mi crecimiento, en el conocimiento que yo voy adquiriendo acerca de Dios. Pero también colectivamente me ayuda en la relación que tengo con los hermanos y en la relación que todos tenemos con Dios. Entonces, hermanos, la idea correcta, hermanos, es una metamorfosis interna, donde Dios va transformando, tal vez no del todo, pero sí pausadamente, paulatinamente, va transformando nuestro interior y va puliéndonos como el buen diamante que se va puliendo de a poquito y a poquito hasta que queda una piedra preciosa que desde diferentes ángulos, la luz del día o la luz
de las lámparas son reflejadas con belleza inimaginable. Pues nosotros somos ese diamante en bruto, un diamante que está siendo pulido hasta el día de la redención, cuando quedaremos perfectamente pulidos para poder entrar a la presencia de nuestro Señor. Entonces, hermanos, es una metamorfosis espiritual que es progresiva, que comienza el día que venimos a Cristo arrepentidos de nuestros pecados y culmina el día cuando el Espíritu Santo presenta a su novia al Hijo, y el Hijo a su vez presenta a la novia al Padre, y si hemos sido glorificados, hemos recibido un cuerpo glorificado. Es en ese momento que nuestra vida para siempre nunca más tendrá que hacerse nada más. Entonces, si somos salvos para siempre, salvos. Pero por ahora vamos luchando, vamos caminando, vamos luchando. Este cambio de mente y de corazón solamente puede ser obrado por medio de escuchar el Evangelio. El Evangelio sano, el Evangelio de la palabra de Dios. Es la única manera por la que nosotros podemos ser transformados a la medida de Cristo, es por medio del Evangelio. No hay otro medio, porque el Evangelio es la herramienta, el arma que Dios utiliza para irnos puliendo y ir sacando aquellas escorias que hay en nosotros. Solo el Evangelio provee una mente renovada. Solo el Evangelio. Nada más puede proveer una mente renovada. Y una mente renovada significa una mente conforme a la mente de Cristo, donde no hay malicia, donde no hay envidia, donde no hay odio, donde no hay ninguna cosa que pueda empañar esa mente gloriosa, la mente de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Hermanos, hace un tiempo tuve una conversación con alguien acerca de la necesidad del arrepentimiento. Esta persona se acercó a mí a hablarme acerca del arrepentimiento. Pero ella entiende, esta persona entiende que el arrepentimiento se da una sola vez y se acaba. Ella no tiene que arrepentirse nunca más. Yo le expliqué que a veces no es el verdadero arrepentimiento. Que el arrepentimiento, nosotros tenemos que estarnos arrepintiendo de pecados todos los días. Pero para él no, para él el arrepentimiento se da una sola vez y nada más. Es la doctrina de salvo siempre salvo. Pero nosotros no podemos caer en eso. Hay una responsabilidad del hombre, y esa responsabilidad Dios se la ha dejado para que no se conforme, no se amolde a este mundo, sino que vaya creciendo constantemente. Así que, hermanos, ¿sabe cuál es la palabra que se utiliza para arrepentimiento? Metanoia. Metanoia, que quiere decir prácticamente recibir, ¿sí?, un cambio radical, un cambio que nos transforma. Entonces, es un giro de 180 grados que nos deja de frente a la cruz, que no importa lo que nosotros hayamos hecho en el pasado, nos pone frente a la cruz, nos hace añicos en la roca de los siglos, en Cristo, porque nos derrumba sobre él. Hermano, no podemos pensar en arrepentimiento sin pensar en la fe, pero tampoco podemos pensar en fe sin el arrepentimiento. Una persona no puede tener fe si no se ha arrepentido primero. Tiene que haberse arrepentido de sus pecados y el Espíritu Santo empieza a obrar en su interior una fe inigualable, una fe para salvación, una fe para fidelidad y una fe con la que puede orar al Padre sabiendo que el Padre le va a escuchar. La fe en Jesús
Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, el arrepentimiento y la fe van combinados uno al otro. Me arrepiento de mis pecados, el Espíritu Santo obra la fe en mi interior. Pero cuando el Espíritu Santo obra la fe en mi interior, esa fe me lleva a arrepentirme y a sentirme tremendamente conmovido por haber ofendido la santidad de mi Dios. Entonces, toda es la obra del Hijo, toda es la obra del Padre, toda es la obra del Espíritu Santo en nosotros, que nos está impulsando día a día a ser formados a la medida del varón perfecto. Esto es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, como resultado, el hombre aborrece el pecado, repudia el pecado, odia el pecado. El hombre que se deleite del pecado no ha nacido de nuevo. El hombre que le gusta el chisme, el hombre que le gusta robar, al hombre que le gusta adulterar, al hombre que le gusta fornicar, al hombre que le gusta matar, no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Esa persona no tiene la verdad en él, no tiene el evangelio en él. Porque cuando el evangelio viene a nosotros, hay un cambio de mentalidad, hay un cambio de actitud, y el Espíritu de Cristo viene a morar en nosotros y no nos deja estar quietos. Me recuerdo en el 2000 que llegué a Canadá, de regreso a El Salvador. Venía con mucho entusiasmo, con mucho deseo de trabajar en la obra del Señor. Ustedes saben, tenía para esa fecha que un poco más de 20 años, ¿no? Como 27 años, esa fecha, ¿no? Yo traía fuego. Fui a ser tu pastor y le empiezo a hablar de proyectos y todo. Y me dijo, un par de añitos, ese fueguito que trae El Salvador se le va a quitar. Mire, yo me quedé sorprendido, me quedé boquiabierto, porque no esperaba una respuesta así de mi pastor, ¿no? Entonces yo le dije, pues ojalá que no, porque yo creo que este es el fuego de Dios en mí, que me lleva a hacer la obra del Señor. Y le puedo testificar que han pasado 25 años y el fuego no se ha quitado. Sigue más vivo hoy que entonces. Tal vez menos fuerza por mi edad, pero ahí está. Y hago lo que esté en mis fuerzas por hacerlo, ¿no? Veamos nuevamente Marcos capítulo 1, verso 15. Dice, el tiempo se ha cumplido, la hora del nacimiento, la hora del trabajo, la hora del ministerio del Mesías ha llegado. Y el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? El reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, con Jesús, con el Hijo de Dios, el cielo descendió a la tierra. ¿Sí me captan eso? Hermanos, si saben lo bello de eso. Miren, Dios descendió del cielo, pero no descendió solo. El cielo descendió con Dios a la tierra. Y trajo regeneración, trajo santificación, trajo un nuevo nacimiento. Por eso es que Juan Marcos, que está sirviendo del secretario de Pedro, este es uno de los sermones de Pedro en Roma, y Pedro está diciendo, vean bien esto, el tiempo se ha cumplido, es decir, ya no esperamos a otro Mesías, el Mesías es este, que nació, que vino aquí, que está entre nosotros, que lo vino entre nosotros en milagro y que ascendió a los cielos después de haber resucitado. Ese es el Mesías. Y el tiempo se ha acercado y el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Por tanto, independientemente de Juan, porque Juan era un mortal como cualquiera de nosotros, Juan era una persona expuesta a pasiones igual a las de nosotros, pero este es Dios
Y Él está diciendo, arrepentíos. ¿Por qué se tiene que arrepentir? Y agrega una palabra más. Y creer en qué? En cualquier cosa. Creer en José. Creer en el mejor predicador de esa tierra. No, Él dice, y creer en el Evangelio. Porque el Evangelio es el que trae arrepentimiento y perdón de pecados para el pecador. Un hombre no puede por mucho que quiera, pero el Evangelio sí, hermano. El Evangelio sí puede. Por eso es que dice, arrepentíos. Jesús entiende la solvencia moral de decir, arrepentíos y creer en el Evangelio. Hermanos, luego, el día de Pentecostés, veamos Hechos capítulo 2, verso 38. Porque esos pasajes son muy importantes para entender de lo que estamos hablando. Me encantan también las palabras del profeta Jeremías. El profeta Jeremías dice, paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua. Él está llamando al pueblo que le había corrompido, el pueblo que había dejado a Dios, el pueblo que estaba caminando por un camino de tiniebla. Ahora le está dando un llamado. Paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua. Pero mire la respuesta del pueblo. Dice, no andaremos en ese camino. Olvídate, Jeremías. ¿Quieres tú? Dale, pero nosotros no. Ahora veamos Hechos capítulo 2, verso 38, donde Pedro predica el primer gran sermón el día de Pentecostés. Pedro está anunciando el Evangelio. Y Pedro, desde el verso 36, nos da un mensaje, una enseñanza increíble. El 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Después de escuchar el gran sermón, uno de los sermones más excelentes, más cristocéntricos, más enfocados en el Evangelio, ahora los lleva Pedro a hacerse la pregunta, ¿qué haremos? ¿Y qué es lo que le dice Pedro? Verso 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Después de predicar el Evangelio, siempre va a haber un resultado. Y el arrepentimiento es el primer resultado. Y los que estaban escuchando, los 3,000 que se convirtieron ese día, gritaron, ¿qué tenemos que hacer? Se les ha predicado el Evangelio, se les ha anunciado que ellos llevaron a Jesús al Calvario, que ellos lo mataron. Y ahora les está diciendo, este es el antídoto, esta es la medicina para que se alivien ustedes de ese pecado. Arrepiéntanse y vengan a Jesucristo para el perdón de sus pecados. Ahora ve el verso 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamar. Es decir, cuando una persona viene al arrepentimiento de sus pecados y es lavado en la sangre del Cordero de Dios, la promesa pasa a sus hijos, a los hijos de sus hijos, a los hijos de los hijos de sus hijos, y sigue avanzando, porque la promesa es para la familia de Dios. Por eso es importante el Evangelio, hermanos. Agripa, Pablo
Y Agripa le dice: hombre Pablo, por poco y me convences. Hechos capítulo 26, verso 28 al 30, si usted quiere leerlo, la cita bíblica. Por poco, Pablo, y me convences con tu argumento del Evangelio y el arrepentimiento. Y la respuesta de Pablo le dice: hombre, señor Agripa, ojalá y no fuera solamente usted, sino todos los que han escuchado mi discurso se arrepintieran y entendieran que lo único que puede traer salvación y vida eterna es Cristo Jesús. Agripa, por supuesto, no quería perder su estatus, ¿verdad? Por eso es que responde como responde. La fe es importante, hermanos. Sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia siempre nos informa de que el arrepentimiento con la fe es un cambio radical. No vivimos más como queremos, sino que vivimos para el que nos ha llamado. Aquel que ha sido encontrado por Dios, aquel que ha sido rescatado por Dios, aquel que ha sido atraído por Dios, nunca volverá a ser el mismo, nunca. Las marcas de Cristo caminan con Él. Las marcas del Hijo de Dios caminan con Él. Caminan en Él y le sujeta para llevar paso a paso la verdad que viene del Padre. Hermanos, el Salmo 3:8 dice: la salvación es de Jehová. Por ende, si la salvación es de Jehová, el arrepentimiento viene de Jehová. Cuando el arrepentimiento se le otorga al cristiano, este pasa de la oscuridad a la luz. Mire qué lindo es. Pasa de una vida de tinieblas a una vida de luz. La luz de Jesucristo alumbrada. Solo cuando entendemos la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos y la magnitud del pecado que mora en nosotros, solo cuando entendemos eso podemos entender lo que es la bondad de Dios. De otra manera no podemos, hermanos. Debemos de ser transformados por el Evangelio. Y por último, perseverancia en una vida de arrepentimiento. Es nuestra responsabilidad vivir caminando en el camino de Dios. Hoy, hermanos, es ilógico pensar de que hoy somos cristianos y mañana no, y pasado sí, y después de pasado ya no somos cristianos. Así no funciona. Así no funciona. Nosotros tenemos que entender que el Evangelio comienza a hacer su obra en nosotros y se va perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Fíjense bien en esto: el verdadero cristiano vive una vida en el deseo de agradar a Dios. Es un asunto del corazón, es un asunto de la actitud correcta que nosotros vamos a tomar. Por ello debe vivir e interiorizar el arrepentimiento, el Evangelio. Vive frente a la cruz todo el tiempo y de espalda al pecado. Un verdadero cristiano no ama el pecado, aborrece el pecado. ¿Por qué? Porque Dios aborrece el pecado, lo aborrece. Santiago dice que en el capítulo 1, versos 12 al 15, dice que hay que huir de la tentación, porque la tentación nos lleva, la tentación siempre va a desembocar el pecado. Para cerrar este tiempo, hermanos, quiero leerles la pregunta número 87 del Catecismo Menor de Westminster, que para mí esta pregunta será con broche de oro todo lo que hemos venido hablando hasta este momento. Dice: ¿qué es el arrepentimiento para mí? Y respondo:
El arrepentimiento para vida es una gracia salvadora, mediante la cual un pecador, teniendo un verdadero sentimiento por su pecado y comprendiendo la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y con odio contra su pecado, se aparta del mismo para volverse a Dios, con pleno propósito y procurando con esfuerzo una obediencia. Está bonito, ¿verdad? El catecismo de Westminster de nuestro hermano presbiteriano está precioso en esta pregunta número 83. ¿Qué es el arrepentimiento para vida? Lo cantar. El arrepentimiento para vida es una gracia salvadora que se nos otorgó, mediante la cual el pecador, teniendo verdadero no es solamente entendimiento, sino verdadero sentimiento por su pecado, y comprendiendo la misericordia de Dios en Cristo, con dolor por un odio contra el pecado, se aparta del mismo para volverse a Dios, con pleno propósito y procurando con esfuerzo una nueva obediencia. Y con eso los dejo en esta tarde.